Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y bueno, la seguridad del paciente durante la prestación de servicios de salud seguros de alta calidad es un requisito, obviamente, para que se fortalezcan los sistemas de atención de la salud y así poder avanzar hacia una cobertura sanitaria universal. Pero 4 de cada 10 pacientes que sufren daños en la atención sanitaria primaria y ambulatoria, y hasta el 80% de estos daños se pueden prevenir, según ha mencionado la Organización Mundial de la Salud. Y bueno, de este tema vamos a hablar en el marco del Día Mundial de la Concienciación sobre la Seguridad del Paciente, que se conmemora cada 17 de septiembre. La industria destaca su rol activo en materia de farmacovigilancia, haciendo responsablemente su parte para identificar, cuantificar, evaluar y prevenir los posibles riesgos derivados del uso de los medicamentos, lo que permite tomar decisiones para hacer más seguro su uso. Algo muy importante, sin duda, gracias a Álvaro Maldonado, presidente ejecutivo de la IFI, de la Industria Farmacéutica de Investigación e Innovación. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros. Bienvenido. ¿Y qué nos puede comentar respecto a, bueno, el Día Mundial de la Seguridad del Paciente y todo lo que podemos conversar en el marco de este día? Buenos días y gracias por su invitación. Gracias también por tratar este importante tema. Ustedes saben que la salud, y después de atravesar esta dolorosa pandemia a nivel mundial, obviamente nos ha permitido a todos, ¿no es cierto?, darnos cuenta de la importancia y sobre todo lo frágiles que somos en términos de salud y la importancia de que debe tener justamente la concientización sobre la seguridad del paciente. Como bien mencionabas, se conmemora el 17 de septiembre y en ese sentido queremos destacar realmente el rol activo y el enorme esfuerzo que hace justamente la industria farmacéutica de investigación, que destina muchísimos recursos justamente para cumplir con este objetivo, que es el principal, que es la seguridad del paciente. Lo que nosotros buscamos es justamente garantizar el bienestar, la seguridad de las personas en su relación con los medicamentos durante todos los procesos, desde la investigación, el desarrollo, después la fabricación, la comercialización y el buen uso de los medicamentos. Lamentablemente las cifras que tú has dado son reales y existe muchísimas oportunidades de mejora a nivel mundial, ¿no? De acuerdo también a la OMS, a más de las cifras que tú pudiste dar. Actualmente, al año se producen alrededor de 134 millones de eventos adversos, que son justamente provocados por una atención que no ha sido segura en distintos hospitales, sobre todo de países de ingresos bajos y medios. Y esto provoca alrededor de 2.6 millones de muertes de estas malas prácticas, ¿no? Este 15% de la actividad y el gasto hospitalario es un resultado directo de este tipo de eventos adversos de los países de la OMS con la cooperación y el desarrollo económico. Es por eso que nosotros realmente queremos prender estas alertas, ¿no? Y mencionar obviamente el compromiso que tiene la industria farmacéutica de investigación para que haya efectivamente buenas prácticas y haya un menor impacto, sobre todo sobre aquellos pacientes más vulnerables y de países en desarrollo. Ahora, bueno, importante es saber esto. ¿Por qué sucede esta cifra que yo acabo de dar? 4 de cada 10 pacientes sufren daños en la atención sanitaria. ¿A qué se deben estos daños y qué implica, por ejemplo, que, bueno, que no se utilice bien las medicinas o de qué estamos hablando exactamente? Sí, efectivamente, por eso nosotros estamos muy comprometidos con el tema de la farmacovigilancia, ¿no? Que es un sistema Ujú. mundial que está justamente diseñado para supervisar y prevenir las reacciones adversas a los medicamentos de manera simple, ¿no? Porque existen efectos secundarios. Estos temas se dan justamente por malas prácticas, ¿no es cierto? Por desconocimiento, por falta de recursos, por falta de capacitación, falta de, obviamente, actualización de procesos y también a veces la ciencia va un poco más rápido que la práctica. Entonces nosotros
Sí consideramos que efectivamente es un compromiso que todo el sistema de salud debe tener, ya sea un paciente o un profesional de la salud. Es importante que las personas realmente estemos conscientes de cualquier cambio o reacción inesperada que un medicamento pueda dar sobre determinado organismo, determinada persona, y lo reportemos de manera inmediata al médico. En caso de ser un profesional de la salud, un médico, a la autoridad sanitaria o directamente al laboratorio productor. Realmente nuestra industria lo que busca es fortalecer este sistema de farmacovigilancia y también todos estos canales que están bien definidos para el reporte de eventos adversos, ¿no? Realmente, en general, tenemos que tener conciencia de que más allá de que la ciencia hace su parte y su esfuerzo, todos los medicamentos pueden en algún momento provocar efectos colaterales en algunos pacientes. Cada organismo es distinto y puede reaccionar distinto. Realmente nuestro compromiso es brindar productos que sean altamente eficaces. El objetivo final, obviamente, es que mejore la calidad de vida al mismo tiempo que se minimicen estos riesgos potenciales. Es por eso que estamos permanentemente monitoreando, ¿no? Y recolectando información sobre los eventos adversos de los medicamentos para poder realmente tener una reacción inmediata y poder evitar inclusive decesos, ¿no? Interesante. 7:26 dialogamos con Álvaro Maldonado, el expresidente ejecutivo de la industria farmacéutica de investigación e innovación. Y hay otros datos que realmente me espeluznan, Álvaro, porque según la OMS, anualmente se producen 134 millones de eventos adversos provocados por una atención poco segura en los hospitales de países de bajos ingresos o ingresos medios, lo que provoca 2,6 millones de muertes. Eso es Así es. espeluznante, Álvaro. Sí, efectivamente, lo que nosotros debemos apuntar siempre es a que realmente haya un esfuerzo permanente por fortalecer los sistemas de salud pública, la atención, ¿no es cierto?, a las poblaciones, sobre todo a las más vulnerables. Muchas veces estos temas son desconocidos. Tú estas cifras que las estás dando seguramente no las habías escuchado antes y tampoco quienes nos están escuchando en este momento, ¿no es cierto? Es fundamental que nosotros tengamos conciencia efectivamente de que los sistemas de salud tienen que ser absolutamente inocuos, transparentes, tener procedimientos realmente por todos conocidos y también que haya un sistema que permita de alguna u otra manera ir monitoreando justamente lo que hablábamos, la farmacovigilancia, monitoreando permanentemente todos los distintos pasos, ¿no es cierto?, de la cadena. En realidad, lo que nosotros estamos fomentando es un trabajo compartido entre el sector público, privado, la misma academia, que se involucren un poco más y en este sentido minimizar estas cifras que obviamente nos alarman, nos preocupan a todos, después sobre todo de una pandemia en la que vimos que efectivamente los sistemas de salud más robustos son los que tienen una respuesta más eficiente y permiten de alguna u otra manera también sobresalir, digamos, o sobrellevar de una manera más rápida y eficiente las emergencias. Era una pandemia que puso a prueba todo y que incluso los sistemas de salud más robustos estuvieron a punto del colapso. Pero bueno, estamos saliendo de esto con muchos aprendizajes, Álvaro. Y ahora para hablar de medicamentos seguros o tratamientos seguros, ¿qué hay que tomar en cuenta? Sí, yo creo que es importante mencionar la trayectoria que tienen los distintos laboratorios, ¿no? Existen laboratorios que tienen un alcance y un acceso, digamos, mundial con medicamentos seguros, confiables, eficientes y también, obviamente, estar muy atentos a las fechas de caducidad de los medicamentos, estar muy atentos, obviamente, también a cómo se deben administrar, digamos, estas recetas, cómo se deben tomar los medicamentos, no automedicarse. Obviamente existe esta gran desinformación que existe muchas veces en redes sociales, ¿no es cierto? Y la gente muchas veces se automedica pensando que obviamente puede encontrar las respuestas en las redes o en el Internet. Yo creo que aquí debe haber un trabajo conjunto y permanente, ¿no es cierto?, entre justamente eso, la industria, la academia, el sector privado, los medios de comunicación
y al mismo tiempo las asociaciones de pacientes, ¿no es cierto? Para que haya un trabajo efectivamente en el que todos podamos de alguna u otra manera estar tranquilos y saber que estos efectos colaterales se pueden prevenir, se pueden prevenir. Es por eso que nosotros estamos iniciando esta campaña con fuerza para este Día Mundial justamente de la concientización de los pacientes, que la tendremos el 17 de septiembre. Nosotros estamos seguros que este trabajo coordinado entre autoridades y pacientes del sector privado podrá dar mejores resultados a estas cifras que tanto nos han realmente impresionado. Ahora, Álvaro, ¿cómo la industria farmacéutica de investigación, la IFI, que representa los laboratorios de innovación, biotecnología y vacunas de Europa y los de Estados Unidos, y que está en Ecuador, cómo se conversa, coordina con, por ejemplo, autoridades ecuatorianas, sanitarias, como el ARCSA? Cuéntanos un poco cómo es su dinámica. Sí, nosotros afortunadamente, bueno, la industria farmacéutica de investigación e innovación representa laboratorios de Estados Unidos, de Europa, de Suiza, de Inglaterra y está aquí en el Ecuador desde hace más de 50 años. Nosotros definitivamente tenemos una relación permanente y un diálogo, yo creo que de buena calidad con las autoridades de los distintos gobiernos y en este momento, digamos, con también las entidades públicas. Llámese justamente el ARCSA o también los prestadores de servicios de la red pública de salud, ¿no es cierto? El Seguro Ujú. Social, el Ministerio de Salud Pública, también la ISFA, la ISPOL, ¿no es cierto? En donde estamos siempre apoyando, ¿no es cierto? Con capacitaciones, con información, con actualizaciones de los avances de la ciencia para poder, obviamente, brindar un mejor servicio. Nosotros sí queremos realmente enfatizar en que para esto también se requiere sistemas, ¿no es cierto?, de aseguramiento, de aprovisionamiento de medicamentos que sean eficientes y transparentes, en donde prevalezca la calidad. Eso es lo más importante. Muchas veces los modelos de compra, lamentablemente, también se dirigen un poco más hacia productos que consideran que pueden ser más económicos, pero que lamentablemente no brindan las garantías. Y en eso existe efectivamente muchísimas oportunidades de mejora y un camino por delante. Lamentablemente actualmente el país tiene y está cursando, y esto todos lo saben, ha sido, digamos, conocido por la opinión pública, atraviesa un momento de desabastecimiento de Así medicamentos es. y es porque necesitamos modelos de compra de medicamentos, ¿no es cierto?, en el sistema y en la red pública de salud, que sean predecibles, que sean transparentes. Las compras no deben ser, obviamente el escenario ideal no es una compra de emergencia, sino una compra realmente planificada, organizada, y vuelvo y repito, insisto, que garantice calidad porque estamos ingiriendo medicamentos que, como ya decíamos antes, todo medicamento tiene su riesgo, pero sobre todo medicamentos sin garantía, sin el respaldo de una casa, de un laboratorio que brinda justamente esta seguridad, puede ser realmente muy riesgoso para nuestra población. Es verdad, lamentablemente en los hospitales del Ecuador hay esta escasez de medicina, los procesos de compra de medicinas, de medicamentos han sido complejos, un desabastecimiento general que ojalá se solucione y además que se compren medicamentos que son no solamente económicos, que le puedo ahorrar al Estado dinero, sino que también seguros para los pacientes. Y eso sí es una demanda interesante, Álvaro, y qué bueno que lo menciona porque cómo deberían ser los procesos. En ese sentido, ha habido bueno, temas de corrupción, se dan estos procesos de emergencia, ahora se pasan entre compras de ínfima cuantía y demás, y no se soluciona en realidad el problema de fondo. ¿Qué es lo que a su criterio debería hacerse desde el gobierno, las distintas entidades de hospitales públicos, para que pueda existir procesos transparentes y que exista abastecimiento de medicinas y seguras? Sí, lamentablemente en el Ecuador y yo creo que en general en la región y a nivel mundial, obviamente nos tomó por sorpresa la pandemia y con eso también los sistemas de salud se pusieron a prueba. Efectivamente, en el Ecuador hubo un enfoque, digamos, realmente una atención prioritaria al tema de la pandemia y fuimos de un país bastante exitoso en su proceso de vacunación, un trabajo conjunto entre el sector público y privado que permitió que la población se vacune de una manera digamos, bastante rápida.
Lamentablemente eso ha hecho que se descuide justamente otros temas en los que estábamos muy avanzados. Recordemos que el Ecuador tenía unas tasas realmente muy altas de vacunación no COVID y hoy día en eso existe un retroceso, ¿no es cierto? Durante estos 2 años muchas madres no llevaron a sus niños a vacunarse justamente de sus vacunas regulares y hoy en día también vimos que lamentablemente los procesos de compra de medicamentos se retrasaron. Esto vino arrastrándose desde el gobierno anterior y el gobierno actual, obviamente, como bien decíamos, le tocó afrontar la parte más dura de la pandemia y con eso obviamente se retrasaron estas Claro. compras y hoy en día tenemos un tema, digamos, muy serio de desabastecimiento en toda la República de Salud. Vemos a las nuevas autoridades, al nuevo ministro de Salud, obviamente, que está muy preocupado por el tema. Se están haciendo algunas sugerencias de unos proyectos y productos innovadores en cuanto al abastecimiento que esperamos obviamente funcionen, pero siempre va a ser fundamental que exista este diálogo permanente, esta coordinación permanente entre proveedores y obviamente el Estado, procesos que sean transparentes. Tú mencionaste la palabra corrupción, lamentablemente ese es un tema que también nos afecta como Estado, como nación y podría decirlo también como región, y asegurar obviamente que estos medicamentos lleguen de manera oportuna y permanente. Personas con Claro. enfermedades crónicas son doblemente vulnerables, ¿no es cierto?, en temas de pandemia y de emergencia, y estas no pueden interrumpir sus tratamientos. Y lamentablemente hemos visto que la falta de compras planificadas, organizadas, han puesto en mucho aprietos, digamos, a pacientes por no recibir sus medicamentos a tiempo y lo hemos visto a sus familiares realmente desesperados fuera de los hospitales, un poco haciendo su reclamo, ¿no? Nosotros trabajamos muy de la mano, muy cerca también con las asociaciones de pacientes, trabajamos con organismos y organizaciones internacionales, trabajamos con el Estado y estamos buscando alternativas y soluciones, pero obviamente es justamente el sector público quien pone las reglas de juego y quien debe asegurar, ¿no es cierto?, y garantizar este aprovisionamiento, como bien decíamos, de manera transparente y responsable. Bueno, importante tomar en cuenta todo ello. Y Álvaro, ¿qué opina usted como presidente ejecutivo de la IFI sobre los medicamentos genéricos? ¿Son seguros? ¿Qué opinión le merece? Mira, yo represento a la industria farmacéutica de investigación e innovación que hace unos esfuerzos gigantescos y obviamente también unas inversiones realmente muy, muy grandes en el desarrollo de nuevas moléculas para afrontar, digamos, las distintas patologías y enfermedades. Estos medicamentos, y lo demostramos ahora en la pandemia, ¿no? En apenas 9 meses pudimos conseguir la primera vacuna y la vacuna fue efectivamente lo único que logró parar esta pandemia que fue tan agresiva y que causó tantas muertes, sobre todo a su inicio, cuando no existían las vacunas. Así es. Estos medicamentos, ¿no es cierto?, tienen una patente que dura hasta 20 años y efectivamente después de la patente esto se abre y surgen justamente estos medicamentos genéricos que si son de buena calidad son muy válidos y muchas de estas casas farmacéuticas de las que nosotros representamos continúan, digamos, con esa producción de productos, llámense genéricos, que lo que buscan es, obviamente, tener mayor accesibilidad para los pacientes. Lamentablemente existen también genéricos de baja calidad, productos copiados efectivamente que no brindan Claro. estas garantías y que muchas veces se presentan, ¿no es cierto?, como productos que buscan, digamos, tener ese mismo nivel de eficacia y de eficiencia en los pacientes y no se llega a dar lo mismo. Nosotros, la recomendación nuestra es siempre buscar productos de calidad. Estamos hablando justamente de medicamentos, no es un producto, no es un bien suntuario, no es, digamos, un bien, digamos, de vestimenta o de algo que es algo que estamos ingiriendo y obviamente que estamos jugando con nuestra salud. Por eso es tan importante Claro. en este mes de septiembre, digamos, esta campaña que estamos haciendo para concientizar sobre la seguridad del paciente, la importancia de medicamentos seguros, eficientes, confiables y sobre todo que tengan un respaldo, una garantía, ¿no es cierto?, detrás.
El tema es polémico. Nosotros lo que queremos y buscamos es efectivamente estar cercanos a los pacientes, cercanos a los sistemas de salud. En la industria farmacéutica de investigación e innovación en el Ecuador, como bien dije, está desde hace 50 años, trasciende administraciones públicas y espera quedarse otros 50 años más, ¿no es cierto? Dando siempre las opciones y alternativas con los más altos estándares de innovación y ética. Y Bien, estamos... muchísimas gracias, Álvaro Maldonado, presidente ejecutivo de la IFI, por conversarnos acerca de, bueno, la seguridad de los pacientes tan importante a la hora de tratarnos de cualquier dolencia o enfermedad. Y todo esto, pues, a propósito del Día Mundial de la Seguridad del Paciente, que es este 17 de septiembre, vale la pena hablar sobre ello. Gracias, Álvaro, por estar con nosotros.